Estrategias. Estas son algunas estrategias de Napoleón Hill, divulgadas en su libro La magia de pensar en grande. El empleo apropiado de estas técnicas te ayudará a mejorar la calidad de tus relaciones y, por lo tanto, la calidad de tu vida. Primera, mantente fresco cuando otros estén furiosos y pierdan la cabeza. Tú tienes el control sobre tus emociones, no lo pierdas. No se trata de no demostrar tu molestia, sino de hacerlo mesuradamente, sin después arrepentirte de una acción cometida en un momento de descontrol. Segunda, recuerda que cada discusión tiene al menos 3 puntos de vista: el tuyo, el del otro y los de terceros, los cuales probablemente están más cerca de la objetividad. Siendo más versátil y viendo las cosas desde la perspectiva de los demás, seguramente enriquecerás tu propio punto de vista. Tercera, espera a calmarte antes de hablar. Ten en cuenta que la relación es más importante que la discusión. Dale más relevancia a las personas que a las opiniones. Cuarta, trata a toda persona con la cual tengas contacto como si fuera un pariente rico de quien espera ser incluido en su testamento. Nunca te arrepientas de tratar muy bien a la gente. Es el mejor negocio en todos los sentidos. Quinta, busca el lado positivo y agradable aún de las situaciones más complicadas y dolorosas. Es una disciplina que te ayudará a pasar más fácilmente los momentos difíciles y a convertir los problemas en oportunidades. Sexta, establece el hábito de hacer preguntas y, sobre todo, de escuchar las respuestas. Pregunta antes de reaccionar. Algunas veces disparamos y después preguntamos. También preguntamos, pero escuchamos para contestar y no para tratar de entender. Séptima, no hagas o digas nada que pueda herir o hacerle daño a otra persona. Aférrate al proverbio que dice que todo lo que uno haga se devolverá. La gente no recuerda tanto lo que tú dices o haces, sino la intención con la que tú lo haces. Octava, sé consciente de la diferencia entre análisis amigable y crítica destructiva. Observa si el propósito de tus palabras es ayudar, desahogarte o hacer daño. Novena, ten presente que si toleras a los demás, ellos también serán pacientes contigo en los aspectos no muy gratos de tu personalidad. Décima, el verdadero líder sabe reconocer sus errores y aceptar responsabilidad. No olvides que un conflicto bien manejado fortalece la relación y te ayuda a aprender de las diferencias. El pensamiento positivo es una disciplina que, ejercitada con constancia, te dará el poder de cambiar tu entorno y, por consiguiente, tu vida. Ella es la mujer más importante de nuestra fe católica. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Ella es la Virgen María. Pero para que conozcas más sobre su vida y sus advocaciones, ya está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio, para que te acompañe en tu camino en este sábado mariano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a este programa En Tu Camino que transmitimos para ustedes a través de la frecuencia 1470 de AM de Grupo Fórmula. Espero que estén pasando un agradable sábado y que sigan gozando de este fin de semana. Y como todos los sábados, tenemos un compromiso con ustedes, contigo que nos escuchas, a través de estos sábados marianos con los que intentamos ayudar a aumentar tu cultura, fe y devoción en torno a la mujer más querida y famosa de la historia, la Virgen María. Es por eso que, a lo largo de cada sábado, vamos tocando algún tema o alguna advocación referente a ella. Así hemos podido comprender que, aunque le podemos llamar de distintas formas como Virgen de Zapopan, Virgen del Pilar, Inmaculada Concepción, Virgen de los Dolores, etc., siempre nos estamos refiriendo a una misma mujer, a la Virgen María. Gracias a estos programas hemos aprendido cómo se le venera a lo largo del año en sus distintas festividades, o cómo se le venera en algunos lugares en particular, así como sus distintas representaciones. Y hoy no será la excepción. Así que te invito a que te quedes con nosotros porque seguramente aprenderás cosas que te interesarán y podrás después compartir con tus amigos. Pero antes de iniciar este programa, permíteme dar los créditos. Productor Sergio Enríquez Morín y en los controles Luis Gerardo Tobón. Y también les doy la bienvenida a David Chávez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Muy buenas tardes, Padre José. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Es un placer saludarlos en este sábado mariano, listo para aprender más de la Virgen María. Y también a Salvador Romero. Buenas tardes, Salvador. Muy buenas tardes, Padre José. Muy contento de estar con ustedes aprendiendo más de nuestra Santísima Madre. Una vez presentado todo el equipo, les comento que en la peregrinación que acompaño generalmente a Tierra Santa, visitamos los lugares más emblemáticos de aquellos lugares y especialmente de Jerusalén. Y precisamente en esta espléndida ciudad llena de historia, de arte y de santuarios, aunque toda ella es un santuario, hay una construcción que hicieron los alemanes sobre el lugar donde la Virgen María terminó sus días aquí en la tierra y que David y yo conocemos muy bien y esperamos que Salvador conozca muy pronto. Así es, Padre, se trata del Santuario de la Dormición, llamado así para dar a entender claramente que la Virgen no murió, sino más bien aparentemente se quedó dormida poco antes de que Dios la llevara al cielo en cuerpo y alma, como lo afirma el dogma de la Asunción de la Virgen. Exactamente, David. De hecho, la palabra asunción viene del verbo asumir o tomar, y asunción significa que la Virgen fue asumida, tomada por Dios para llevarla a su presencia. Quizás alguna persona se pregunte, ¿y por qué la Virgen no murió? Y la respuesta es fácil, la muerte es consecuencia del pecado. Todos los pecadores morimos, pero como la Virgen fue concebida sin pecado y mantuvo toda su vida la gracia de Dios sin cometer pecado alguno, no podía morir. Sin embargo, sí tenía limitados sus días en la tierra, por lo que un día tuvo que terminar su etapa terrena y en ese momento se quedó como dormida. Y tengo que decir que hay otra palabra para indicar ese momento. Para indicar que entre el momento en que se quedó dormida y fue llevada al cielo hubo una transición, también se llama del tránsito de la Virgen María. Y con esto queda claro que la palabra tránsito se deriva de la palabra transición. Bien, pues ya aclarados los puntos de por qué no murió la Virgen y qué significan las palabras dormición, asunción y tránsito, continuamos con nuestro tema. Les comentaba que en Jerusalén y concretamente en el monte Sión, a unos cuantos pasos de donde Cristo celebró la última cena, se levanta una maravillosa construcción de estilo neorrománico en honor de la Virgen María. Esta construcción tiene dos niveles. En el nivel normal o superior hay un espacio para que grandes grupos puedan celebrar la Santa Misa, pero también tiene una cripta. De verdad que el lugar es impresionante, especialmente porque está decorado con unos mosaicos de verdad maravillosos. El del altar principal presenta a la Virgen María cargando al niño Jesús, pero en las capillas laterales hay mosaicos también con otros santos como San Juan Bautista y San Benito. Y por si fuera poco, todo el piso también está lleno de hermosas figuras. Pero lo que más sobrecoge a los peregrinos es la capilla inferior o la cripta. Para llegar a ella hay que descender por una escalera de caracol y ya abajo el nivel de la luz se atenúa, por lo que propicia un ambiente de mayor concentración y oración. Y al acercarse al centro está una escultura impactante, una representación de la Virgen María
acostada, boca arriba, sobre una especie de altar con sus manos juntas, pero como si estuviera dormida o acabara de morir. La verdad que sí es impactante porque estamos acostumbrados a ver a la Virgen de pie, o sentada, o acaso de rodillas, pero nunca acostada y con los ojos cerrados. Pero esta escultura, que además es bellísima, está colocada en una especie de rotonda, es decir, rodeada por varias columnas que forman un círculo y separada de la gente a través también de una reja circular. Y sobre la reja hay varias veladoras encendidas como si se tratara del velorio de una persona. Y ya nos vamos acercando a nuestro tema porque precisamente en la parte superior las columnas sostienen una especie de cúpula decorada con mosaicos y en ella aparecen las figuras de varias mujeres. Y sobre esto te vamos a continuar hablando al regreso del corte. No le cambies. Hacemos una pausa y regresamos pronto para seguir escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. En tu camino te desea un feliz año nuevo y que Dios te llene de bendiciones. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Estaba en la casa de mi amigo Paco cuando tocaron a la puerta y nos dijeron que ya se va a acabar el mundo. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mira, mamá, aquel hombre nos dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran. El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. Llévate esas flores y regresa cuando tengas la mejor flor. Búscala en tu corazón. Cuentos para entender el Evangelio. ¿Te gustaría adquirirlo para ti o para hacer un maravilloso regalo? ¿O tener la versión digital en tu dispositivo electrónico? Pregunta a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu Camino. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de Sábado Mariano, en donde estamos hablando de un espacio debajo de la iglesia de la Dormición, en donde se encuentra la Virgen María como si estuviera muerta, como si acabara de morir, pero en la parte superior de una cúpula que está sobre la imagen están las figuras de varias mujeres. Y aquí habría una pregunta, ¿no, Salvador? Así es, padre, y la pregunta sería: ¿por qué están ahí esas mujeres si se trata de un monumento en honor de la Virgen María? Bueno, pues porque en el arte se suele asociar a personajes del Antiguo Testamento con ella, y en concreto a mujeres que por alguna característica particular son como paradigmas o preparaciones para la llegada de la Virgen María. Las mujeres que están ahí representadas son Eva, Miriam, Débora, Jael, Judith y Ruth, todas ellas con una historia muy interesante. A ver, repite los nombres porque seguramente nuestros radioescuchas dirán: a ver, quiero que me los repitan para saber si conozco la historia de estas mujeres, a ver si sé quiénes son. Claro, las 6 mujeres que están ahí representadas son Eva, Miriam, Débora, Jael, Judith y Ruth.
Bueno, si usted, amigo, conoce la historia de estas mujeres, quizás podrá adivinar por qué están ahí representadas, pero si no conoce su historia, ¿qué le parece si juntos nos vamos acercando precisamente a ellas? Así que vamos a conocer su historia y su relación con la Virgen María. Comenzamos con Eva, la primer mujer pareja de Adán. Como todos sabemos, ella fue creada inmaculada, es decir, sin pecado, y llena de la gracia de Dios. Sin embargo, por desobediencia a Dios y tentada por el demonio, cometió el pecado original y perdió lo inmaculado y también la gracia de Dios. Se suele poner a Eva junto a algunas imágenes de la Virgen María como contraste, para indicar que también la Virgen María fue creada inmaculada y llena de gracia, pero a diferencia de Eva, ella, María, se mantuvo siempre fiel a Dios. Por Eva perdimos el paraíso, pero por María podemos volver a él. Eva nos enseña a caer en pecado, pero María nos enseña a ser fieles a Dios. Eva introdujo la muerte al mundo y murió. En cambio, María introdujo a través de Cristo la vida al mundo y ella no murió. Por eso también es frecuente que la Virgen María pueda llevar en sus representaciones un fruto o una manzana que la representa precisamente como la nueva Eva. El siguiente personaje representado es Miriam, nombre en hebreo que significa mar amargo y que se traduce al español por María. Ella fue hija de Amram y Jocabed, pero sobre todo conocida porque fue la hermana mayor de Aarón y de Moisés. Esto significa que ella vivió en el periodo en que los israelitas vivían en Egipto como esclavos y el faraón había decidido matar a todos los hijos varones que nacieran. Todos recordamos que cuando su mamá estaba embarazada dio a luz a Moisés y para protegerlo intentó mantenerlo escondido, pero no pudiendo ocultar más al recién nacido por miedo a que lo delataran los llantos y toda la familia muriera, lo puso en una cesta a la orilla del río. Miriam siguió la canastilla para ver que el recién nacido estuviera a salvo. La canasta llegó hasta donde estaba la hija del faraón, que al verlo decidió adoptarlo, y en ese momento Miriam salió de su escondite para decirle que le traería a una mujer que le daría pecho al bebé, enviándole a su propia madre. Esto hace que a Miriam se le considere protectora de la vida de su hermano Moisés. En la tradición judía mencionan que además era cantora y que cantaba alabanzas a Dios, por eso se le representa casi siempre con un pandero en la mano. Su relación con María tiene dos vertientes. La primera es su nombre porque lleva el mismo nombre, Miriam, María, y la segunda porque la Virgen María está siempre al pendiente de nuestra vida espiritual y nuestras necesidades. Los siguientes personajes femeninos que se presentan son Débora y Jael. Y para comprender su historia recordamos rápidamente lo siguiente. Después de que Moisés condujo al pueblo por el desierto, los judíos llegaron finalmente al río Jordán, donde empezaba la tierra prometida. Moisés terminó su misión de guía y murió. Y a los líderes que le siguieron y que condujeron al pueblo dentro de la tierra prometida se les llamó jueces. Ellos se encargaron de animar al pueblo en las batallas y de que no se desviaran de Dios. Pues fíjense, amigos, que entre los jueces hubo una mujer. Sí, aunque no lo crean y aunque les parezca extraño, ya en aquellos tiempos el pueblo de Dios tuvo una mujer como líder y su nombre fue Débora, que por cierto en hebreo significa abeja. Su historia se cuenta en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces. En aquel momento, el pueblo estaba amenazado por un general cananeo llamado Sísara, y resulta que el líder del ejército llamado Barak, en lugar de confiar en Dios y atacarlo para defender al pueblo, se dejó llevar por el miedo. Ante esto, Débora, que confiaba plenamente en Dios, le llamó la atención diciéndole que no podía creer más en el poder o en las armas de los enemigos que en el Dios verdadero que los había acompañado en todo momento. Así que Barak, más que convencido, se vio obligado a salir a luchar contra el enemigo, pero con la condición de que Débora estuviera cerca de él. Como pueden ver, amigos, Barak se comportaba muy cobardemente. Esa actitud cobarde de Barak hizo que Débora le profetizara que, aunque Dios haría que el ejército de su pueblo venciera a los cananeos, Barak no tendría la victoria final sobre su general Sísara, sino que se lo quitaría una sencilla mujer. Y así fue. El ejército del pueblo de Dios se enfrentó contra el ejército cananeo y pudo obtener la victoria, pero el general Sísara logró escaparse y salió huyendo. Barak salió tras de él, pero Sísara vio una casa en el camino y se metió pidiendo ayuda.
¿Y qué pasó? Pues en aquella casa vivía una mujer llamada Jael, esposa de un fabricante de tiendas de campaña que, por lo tanto, tenía varias pieles para construirlas y estacas para afianzarlas al piso. Ella sabía que se trataba de un enemigo del pueblo de Dios y sin embargo le dio asilo, pero con un plan. Lo trató bien y le dio de beber leche, pero cuando Sísara estaba dormido, le clavó una estaca en la sien haciendo que se cumpliera la profecía de Débora. El enemigo no murió por la espada de Barak, sino a manos de una mujer. Después de la victoria, Débora entonó un cántico para exaltar el poder de Dios sobre quienes creen en Él y le son fieles. Este es uno de los cánticos más antiguos de la Biblia y precisamente por su valentía y seguridad, así como por el cántico de una mujer valiente, se compara a Débora con la Virgen María. Y es que el enemigo, el demonio, sería vencido por una mujer. Por eso el libro del Génesis profetiza que aunque como serpiente el demonio quisiera morder el talón de la Virgen en señal de que intentaría hacerla caer en tentación, ella le aplastaría la cabeza porque se mantendría siempre fiel a Dios. Así que ella es también como Jael, que vence al demonio, pero más que con una estaca, con su gracia y con la obediencia a Dios. Y otro punto de comparación es que, así como Débora elevó a Dios un cántico por su poder, también María eleva a Dios un cántico de alabanza y de reconocimiento de su grandeza. Nos referimos al canto del Magnificat, que dice así: Proclama mi alma la grandeza del Señor, y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Es un cántico muy hermoso que desde los tiempos más antiguos los cristianos lo han utilizado para alabar a Dios e incluso le han puesto música. Además, todos los sacerdotes, religiosos y religiosas, además de muchos laicos, lo proclaman en la oración de las vísperas todos los días por la tarde. Así es, David. Hay muchos músicos, muchos intérpretes que se gozan de entonar este cántico del Magnificat. Y fíjense, amigos, que también muchas personas lo utilizan para manifestar su fe en Dios ante los problemas o adversidades. Por eso se suele utilizar cuando hay tormentas, sismos o algunos otros eventos de la naturaleza. Es clásico escuchar que la abuelita, cuando está temblando, dice: pónganse de rodillas y vamos a rezar el Magnificat. Pero no es una oración supersticiosa, sino más bien es una oración que ante cualquier adversidad yo comprendo, yo estoy seguro que Dios está conmigo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para continuar con este sábado mariano en el que estamos hablando de aquellas mujeres que prefiguran, que pueden representar a la Virgen María en el Antiguo Testamento. Ya regresamos. Señor, en este momento alguien tomó una decisión equivocada. Ayúdale a corregir y enmendar el camino antes de que su problema sea mayor. Hazle comprender que los grandes problemas comenzaron siendo pequeños y que se pueden evitar muchas molestias, disgustos, alejamientos, deudas, enfermedades o dependencias, simplemente reconociendo el error. Amén. ¿Sabías que mediante una pequeña lectura que hagas cada día durante un año, habrás comprendido qué es la Biblia? ¿Cómo se formó esta?
Además, conocerás el origen del pueblo judío, cuál es el sentido de los 10 mandamientos. Sabrás también cuáles son los libros sapienciales. Conocerás la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Además, las palabras de Jesucristo y muchos temas más. 365 días para acercarse a Dios. De venta exclusiva en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, o pregunta por los envíos y la versión digital a través de WhatsApp en los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. 365 días para acercarse a Dios. Un libro del Padre José que te hará crecer en tu vida espiritual y te hará descubrir que Dios está más cerca de ti de lo que te imaginas. El sábado mariano de En tu camino. Muchas gracias por continuar con nosotros en este sábado mariano. Y antes de ir al corte mencionábamos que esta mujer valiente, Débora, proclamó un canto semejante al Magnificat en donde se proclama la grandeza de Dios. ¿Y qué les parece, amigos, si vamos a escuchar una de tantas versiones del Magnificat? Y esta es una composición del padre español Cesareo Gavarain. Escuchamos el Magnificat. De su esclava, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu
Espero que les haya gustado este canto, un canto muy bello del compositor español Cesáreo Gavarain, que es el mismo que compuso este canto del pescador que todo mundo conoce y canta con tanto entusiasmo. Y ahora continuamos con nuestro siguiente personaje. Ya hemos hablado de Miriam, ya hemos hablado de Eva, ya hemos hablado de Jael y también de Débora, y nuestro siguiente personaje es Judith o Yehudit, que en hebreo significa la judía. Su historia se cuenta en el libro bíblico que lleva ese mismo nombre. Pero, ¿quién era Judith? Judith era una viuda hebrea que vivió en la época en que el ejército de los israelitas se tuvo que enfrentar al ejército babilónico, llamado en la Biblia el ejército asirio. Judith era de bellas facciones, con alta educación, enorme piedad, celo religioso y pasión patriótica. Lamentablemente, su pueblo estaba a punto de ser vencido por sus enemigos bajo las órdenes del general invasor Holofernes. Parecía que no había ninguna estrategia militar que pudiera salvarlos, pero esta mujer, Judith, Yehudit, inspirada por Dios, trama un plan que parecería descabellado, especialmente por lo peligroso. Y no solo hace el plan, sino que ella misma decide ponerlo en práctica, hacerse pasar ante el enemigo como una espía y como una traidora. De esta manera, Judith, aunque ya era bella de por sí, decidió embellecerse aún más. Se hizo su mejor peinado, se puso sus mejores ropajes y joyas, y acompañada de su sirvienta salió de la ciudad y se dirigió al campamento enemigo que los rodeaba. Claro que cuando los guardias la vieron le pusieron un alto, pero ella les dijo que tenía que hablar con Holofernes porque tenía información que le ayudaría a vencer rápidamente al pueblo de Dios. Cegados por la belleza de la mujer y convencidos de que harían un gran servicio a Holofernes, no solo la dejaron entrar en el campamento enemigo, sino que también la llevaron ante Holofernes. Bueno, cuando él la vio, quedó prendado de su belleza y la recibió con mucho agrado. Judith prometió que le daría información después de varios días, pero que todas las noches le permitiera salir con su sirvienta a hacer oración. La primera noche, los guardias se sorprendieron que Judith saliera de su tienda de campaña con un saco, pero al saber que tenía permiso de Holofernes, no la volvieron a molestar más y supusieron que podría salir sin problema las demás noches. O sea que Judith hizo que primero le tuvieran confianza para después poner en práctica su plan. Y aquí viene lo bueno. Poco después, Holofernes estuvo bebiendo mucho vino y pidió que llevaran a Judith a su aposento y los dejaran solos. Esa era la oportunidad de Judith. Efectivamente, Judith aprovechó que Holofernes había despedido a toda su guardia y que había bebido demasiado, por lo que cuando el sueño venció al general, Judith tomó su espada y con su propia espada le cortó la cabeza. Como el hombre no pudo emitir ningún grito, nadie se enteró de lo que había sucedido dentro. Así, llena de mucho nerviosismo, pero ayudada por su sirvienta, Judith guardó la cabeza dentro de un saco y salió cuidadosamente del lugar. Algunos guardias la vieron salir, pero como sabían que tenía permiso de Holofernes para salir todas las noches, pues no le impidieron el paso, y así Judith salió del campamento enemigo. Mientras tanto, en el pueblo, todos estaban a la expectativa de cuál sería el plan de Judith, porque no se lo había revelado a nadie. Imagínense la escena, amigos. Sus conciudadanos desde las murallas vieron que se acercaba Judith y abrieron las grandes puertas para recibirla. Y cuando ella les mostró la cabeza del enemigo, todos se alegraron y la aclamaron como si fuera una reina, porque ningún militar había logrado lo que ella había hecho. Esto hizo que se llenaran de valor y tomaran las armas para atacar al enemigo, por lo que pronto se dirigieron al campamento que los rodeaba. Los soldados enemigos los vieron venir y decidieron avisarle a Holofernes para que diera instrucciones, pero cuando entraron a su casa y lo vieron decapitado, se llenaron de temor y todos huyeron en estampida. Así el pueblo de Dios tuvo la victoria sobre el enemigo. Como pueden ver, nuevamente una mujer es la que por su fe le da la victoria al pueblo, y además esta mujer vuelve a entonar un cántico de alabanza a Dios. De hecho, el cántico de Judith lo podemos encontrar en el capítulo 16 de su libro y dice así: Alabad al Señor con tambores, elevad cantos al Señor con cítaras, ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre,
porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras. Su nombre es el Señor. Cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu fuerza, invencible. Que te sirva toda la creación porque tú lo mandaste y existió. Enviaste tu aliento y la construiste. Nada puede resistir a tu voz. Sacudirán las olas los cimientos de los montes. Las peñas en tu presencia se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles. Vamos a un corte y regresamos aquí a este sábado mariano. Hacemos una pausa y volvemos pronto para seguir escuchando este sábado mariano en tu camino. Virgen María, mira aquí. Hay tantos nudos en mí. Ayúdame, Santa Mujer. Solo no los puedo deshacer. Todo mi cuerpo padece esta cruel enfermedad, el dolor que me domina. Mi alma no soporta. Yo no estoy ya preparado para este final. ¿Será quizá esta prueba que yo deba superar? No soy santo ni merezco ser un mártir en el cielo. Soy pecador, te confieso. Dame más tiempo, te ruego, para cambiar mi vida. Tan solo tiempo te pido para pedir perdón a los que ofendí, para perdonar y para devolver bondad y amor sin fin. Cuando mi espíritu prepare, te pediré de igual modo que me lleves a tu lado. Con tu poder infinito que los nudos desata, quita de mi mal una parte que me pueda alivianar. Si tú desatas mis nudos, oh Virgen, yo te prometo traerte mi alma, mis sueños, todo mi amor completo. Madre nuestra, Madre mía, aboga por mí en el cielo. Amén. En tu camino, un programa para encontrar la meta. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, aquel a quien amo está enfermo y sufre mucho. Por tu compasión cúrale y haz que desaparezca su dolor. Destroza mi corazón verle sufrir. ¿No puedo yo compartir su dolor si es tu voluntad que no se cure? Señor, hazle saber que tú estás con él. Sosténle y ayúdale para que pueda llegar a conocerte más profundamente como resultado de su sufrimiento. Señor, sé nuestra fuerza y apoyo en este tiempo de obscuridad y danos esa profunda paz que procede de la confianza en ti. Amén. Seguimos escuchando el Sábado Mariano de En tu Camino. Una joven nazarena te reclama. Muchas gracias por continuar con nosotros en este Sábado Mariano. Y hemos estado hablando en el bloque anterior de Judith o Yehudit, esta mujer valiente, hermosa, que se lanza contra el enemigo y en una estratagema muy interesante logra que sus enemigos tengan confianza en ella y cuando llegue el momento es capaz de cortarle la cabeza al mero general del ejército y llevar la cabeza a sus compañeros para que tengan confianza en que pueden vencer al enemigo. Después de su hazaña, muchos la pretendieron como esposa, pero ella prefirió guardar la memoria de su marido hasta su muerte, ocurrida a avanzada edad.
En este sentido, muestra su fidelidad a su único esposo como lo hace la Virgen ante Dios. Y vamos con nuestro siguiente personaje femenino, que es Ruth, que significa compañera fiel en hebreo. Su historia la podemos leer en el libro que lleva su mismo nombre, en el Antiguo Testamento. Es una historia de amor y fidelidad de la nuera a la suegra. El libro de Ruth comienza cuando un matrimonio judío formado por Elimelec y Noemí, junto con sus 2 hijos, abandonan su ciudad natal, Belén, para irse a vivir a Moab, una ciudad que no era judía. Estando allá murió Elimelec, dejando a su viuda Noemí y a sus 2 hijos mayores. Y aunque las costumbres judías exigían que los judíos se casaran con mujeres también judías, los hijos de Noemí se casaron con 2 mujeres moabitas y por lo tanto no judías. Ellas se llamaban Ruth y Orpá. O sea que Ruth no era una mujer judía, sino moabita, por lo tanto no pertenecía al pueblo de Dios, pero se iba a convertir en una mujer modelo para todo el pueblo. Así es, y la historia continúa mostrando una situación muy triste para Noemí, la viuda y madre, porque sucede que también murieron sus 2 hijos. Por lo tanto, ya había perdido el sustento de su esposo y ahora perdía también el sustento de sus 2 hijos, porque, aunque ya estaban casados, siempre debían velar por el cuidado de la madre. Y la cosa se podía poner peor. Pero para que me entiendan, les tengo que contar la costumbre de aquel tiempo. Si moría el esposo sin dejar hijos, la esposa podía regresar con su familia de la esposa, a su pueblo sin que nada ni nadie la sujetara a la suegra. Así que la primera nuera de Noemí, al verse libre, la abandonó y regresó a la casa de sus padres. Pero este no fue el caso de Ruth. Aunque ella pudo abandonar a Noemí y regresar a su casa, cuando la vio mayor y sola, decidió permanecer con ella. Y algo muy hermoso le dijo: «Tu Dios será mi Dios, te voy a apoyar en todo y hacerte fiel». Y como Noemí se sentía extraña en Moab, para sentirse mejor, decidió regresar a su tierra, Belén, y Ruth la siguió. Así llegaron a la población las 2 viudas, pero las 2 sumidas en la miseria. Noemí encontró su casa muy dañada y además por su edad no podía trabajar. Ruth le ayudó a reparar la casa, pero tenían que buscar la forma de obtener alimento. Y como no tenían tierras para sembrar o cosechar, Ruth decidió aprovechar una costumbre misericordiosa de los judíos. ¿Cuál era esa costumbre, amigos? Bueno, quienes hacían la cosecha de trigo o cebada iban desechando las espigas que no les gustaban y los pobres podían recoger esas espigas o las que iban dejando caer. Así, recogiendo las espigas de desecho, era como la humilde Ruth conseguía el alimento para llevar a casa diariamente. Y aquí la historia toma un tinte de amor, pero también de legalidad. Primero de amor porque Booz, el dueño del campo, al ver a Ruth se compadeció de ella y ordenó a sus segadores que le dejaran espigas suficientes para que pudiera alimentarse. Pero luego viene la parte legal, y se las explico. Las leyes judías permitían que si una mujer quedaba viuda, se casara y fuera protegida por uno de los parientes del esposo. Y resulta que el hombre de corazón bueno, Booz, era pariente del esposo de Noemí. Esta era una buena noticia. Así que cuando Noemí se enteró de esto, aconsejó a Ruth para que se acercara a él humildemente para que la aceptara como esposa. Así lo hizo Ruth y como Booz la había visto con buenos ojos, la aceptó como su mujer. El matrimonio permitió que se le restituyeran a Noemí todas las propiedades de su difunto esposo Elimelec. Con el tiempo, Noemí murió feliz viendo cómo se amaban Booz y Ruth. La pareja también fue muy feliz y tuvo un hijo llamado Obed, que será padre de Jesé, y Jesé padre del rey David. Así, Ruth fue la bisabuela del rey David. Con esta historia, Ruth, aunque no era judía, se convirtió en modelo de humildad, de servicio y sobre todo de fidelidad. Al renunciar a los dioses de Moab y aceptar al Dios verdadero como el suyo, también nos enseña que Dios no rechaza a nadie, sino que más bien desea que todos lo aceptemos como el Dios vivo y verdadero. La relación de Ruth con la Virgen María la encontramos en la humildad y la disponibilidad, pero también en que Ruth dio a luz a sus hijos en Belén y María dará a luz a Cristo en Belén. Y bueno, ya hemos visto los personajes femeninos del Antiguo Testamento más relacionados con la Virgen María, pero hay otro que también se relaciona con ella, y es Ana.
mujer que lleva el mismo nombre que la mamá de la Virgen, pero que vivió muchos años atrás. Se trata de la mamá del profeta Samuel y es mencionada en el libro de Samuel. En él se habla de un hombre llamado Elcaná que tenía 2 esposas, Ana y Penina. Lamentablemente, Ana no podía concebir y por ello Elcaná prefería a Penina. Y por esto, Penina humillaba a Ana. Sin embargo, Ana era una mujer fiel a Dios y llena de fe le pidió que le concediera un hijo, y le prometió que, si se lo concedía, se lo consagraría desde pequeño. Dios escuchó a Ana en el santuario y cuando ella y su marido regresaron a la residencia de la familia en las montañas de Efraín, Ana quedó encinta y tuvo un hijo, Samuel, quien se convirtió en un profeta. Después de Samuel, Ana tuvo 5 hijos más, 3 varones y 2 mujeres. Pero lo que une a Ana con la Virgen María es especialmente el cántico que ella proclamó cuando se vio bendecida y favorecida por Dios. Se puede decir que es el cántico que sirve de preparación al Magníficat de María, porque en él también habla de cómo Dios exalta a los humildes, pero derriba a los poderosos. Este cántico lo pueden encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo del 1 al 10. El cántico dice así: Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios, mi boca se ríe de mis enemigos porque gozo con tu salvación. No hay santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios. No multipliquen discursos altivos, no echen por la boca arrogancias porque el Señor es un Dios que sabe. Él es quien pesa las acciones. Se rompen los arcos de los valientes mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan mientras los hambrientos se engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Él levanta del polvo al desvalido. Alza de la basura al pobre para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Pues del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellos afianzó el orbe. Él guarda los pasos de sus amigos, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. El Señor desbarata a sus contrarios. El Altísimo truena desde el cielo. El Señor juzga hasta el confín de la tierra. Él da fuerza a su rey, exalta el poder de su ungido. Pues ha sido un programa muy interesante de acercamiento a personajes femeninos del Antiguo Testamento, mujeres valientes, sabias, llenas de fe y entrega a Dios que, de alguna manera, preparan el camino a María. Y en María se conjugarán todas sus virtudes. Yo espero que ustedes, queridos amigos y amigas, también hayan gozado el programa acercándose al mundo del conocimiento. Y ahora, cuando vean alguno de estos personajes en algún santuario mariano, en su cúpula o en su decoración, sabrán el porqué. Y espero que pronto también todos ustedes puedan tener la oportunidad de visitar el santuario de la Dormición en el monte Sión en Jerusalén. Terminamos el programa. Que Dios les bendiga. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la bendita entre las mujeres y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición. Dios te salve María, Virgen sin mancha, llena eres de gracia y Dios está en ti. Eres tú la
la bendita entre las mujeres, y bendito tu vientre, Madre de Dios. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos, los pecadores que en ti confiamos, y que en la hora de nuestra muerte nos acompañe tu bendición.